Hola, ¿qué tal amigos, compañeros? En este video les voy a enseñar sobre dos conceptos muy importantes, las sustancias puras y las fases. Vamos a ver también fases de una sustancia pura, que estos dos son temas bien importantes porque son el fundamento de muchas cosas que vamos a ver en termodinámica. De aquí en adelante todo lo vamos a trabajar con sustancias puras y a través de un análisis de sus fases. Bueno, vamos al grano. Una sustancia pura es aquella sustancia que tiene una composición química fija y definida. La composición química va a presentarse sin variaciones ante las condiciones físicas. Lo contrario a una sustancia pura es una mezcla. Hablando químicamente hablando, es una mezcla. Así como el cemento, pues el concreto, cemento, no se consideran sustancias puras, porque vemos que estas sí tienen un cambio en su composición química, dependiendo de las condiciones físicas en las que se encuentre. En cambio, una sustancia pura no la tendrá en su composición química, pero en su forma sí la podrá tener. Tiene las siguientes características y propiedades fijas: la densidad, el punto de ebullición, y pongámosle principal atención a este punto de ebullición, porque en termodinámica, a partir de este punto de ebullición, nosotros lo vamos a considerar como saturación. Ejemplo, el agua. Nosotros conocemos que el agua en condiciones ideales, me estoy adelantando un poco, pero el agua en condiciones ideales tiene una temperatura de ebullición, o su punto de ebullición se alcanza cuando tiene una temperatura de 100 grados Celsius, va a decir alguno por ahí. Pues es correcto, es de 100 grados Celsius, pero de acá en adelante sustituiremos esta palabra de ebullición por saturación. Esto es bien importante. Recordemos que la ebullición es aquel punto o aquel fenómeno donde en la interfaz sólido-líquido resulta que un líquido se va evaporando, va a llegar a un punto en donde se hierve, como nosotros lo conocemos en un lenguaje coloquial. Se va a hervir el agua, la sustancia pura, y se va a convertir de líquido a vapor. Bueno, estas dos, densidad, punto de ebullición, son solo algunas de las características, pero todo esto va a estar amarrado a una temperatura dada y presión dada. Luego veremos la relación que tienen estas dos, pero son muy importantes para determinar muchas de las características de las sustancias puras: volumen específico, entalpía y otras. Algunas de las sustancias físicas más conocidas y con las que vamos a trabajar ahorita en termodinámica son el agua y el refrigerante 134A. Básicamente estas dos van a ser las sustancias con las que más vamos a trabajar. El refrigerante, pues actualmente creo que hay un nuevo refrigerante, no sé si es el 134 B o el 135, no recuerdo, pero cuando yo iba el curso antes, pues estaba esa noticia de que estaban investigando un nuevo refrigerante. No sé si incluso pues ya tiene años. Creo que así es, que ya hay mejores. Pero este refrigerante es el que se usa en aires acondicionados y en otros procesos. Y bueno, vamos ahora con la definición de fases. Las fases, como venimos hablando de que una sustancia pura tiene composición física y definida y sin variaciones ante las condiciones físicas, pues la fase es la condición física en la que se encuentra el sistema termodinámico, la sustancia pura. Una sustancia pura va a formar parte del sistema termodinámico, para amarrar esos conceptos. Nosotros comúnmente conocemos los estados de la materia: el estado líquido, el estado gaseoso y el estado sólido. Pero en termodinámica ya vimos que el concepto de estado es distinto al que tenemos de estados de materia. En este caso, lo que nosotros conocíamos como estado de la materia son las fases, en donde en lugar de llamarles estado líquido, gaseoso y sólido, nosotros los vamos a llamar fase líquida, fase gaseosa, quiere decir que en este punto tenemos vapor, y fase sólida podríamos llamarle también. Prosiguiendo entonces, compañeros,
vamos a tocar el tema que les había dicho de la relación temperatura y presión. Ya entendimos que es una sustancia pura y que ésta tiene sus fases. Las anteriores fases que definimos fueron un tanto generalizadas. Las definimos a priori, porque realmente no se conocen como por ese nombre, sino que de hecho se definen 4 fases, que lo vamos a ver en el ejemplo. No sé si será en este video o en el próximo, creo que será en el próximo para que no dure mucho, pero estas fases tienen un nombre más específico. Pero bueno, vamos con el tema de ahora. La relación entre la temperatura y la presión. Pongamos el ejemplo o supongamos que estamos trabajando con agua. Ya dijimos que es una sustancia pura. Bueno, el agua en condiciones normales quiere decir a una presión de una atmósfera, presión atmosférica, que es aproximadamente 101.325 kilopascales, el agua a esta condición de una atmósfera tiene una temperatura de saturación de 100 grados Celsius. Alcanza el punto de ebullición cuando llega a los 100 grados Celsius. Quiere decir que si nosotros tenemos agua a temperatura ambiente por los 30 grados Celsius por ahí, y se calienta y llega al punto en el que el agua llega a 100 grados Celsius, en ese preciso momento el agua alcanza el punto de ebullición y empezará a evaporarse, a hervirse como conocemos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si resulta que no tengo esta condición de que la presión es de la presión atmosférica, sino que la presión es de 125 kilopascales, un poquito más alto. Pues resulta que la temperatura obedece a que la temperatura de saturación va a aumentar. Ahora ya no será de 100 grados Celsius aproximados, ahora va a ser de 105.97 grados Celsius aproximados. Aumentó. Y si les seguimos aumentando la presión con la que estamos trabajando la sustancia pura, en este último caso de 200 kilopascales, mi temperatura de saturación siguió aumentando. Es de 120.21 grados Celsius. Lo cual esto obedece y llegamos a la conclusión de que la temperatura de saturación, o bien generalmente la temperatura, va a ser una función de la presión, con una relación directamente proporcional. Esto quiere decir que a mayor presión, mayor será la temperatura de saturación. Todos esos datos que les expliqué aquí los conseguí de la tabla A5. Es la tabla de agua saturada, de agua de presiones de agua saturada. Esta tabla pues creo que ya la empezaron a ver con el ingeniero. Les voy a dejar acá en la descripción del video el drive de las tablas resumidas para que puedan comprobar esto. Es la tabla A5. Y pues estas tablas las vamos a seguir usando en todo el curso, en los ejemplos que ahorita vamos a ver. Espero que hayan comprendido esto. Recuerden esa conclusión, que mi temperatura va a estar en función de la presión y es algo directamente proporcional. Si mi presión va a aumentar respecto a la presión atmosférica, la temperatura de saturación también va a aumentar, va a ser mayor que la temperatura de 100 grados Celsius. Por consiguiente también, ¿verdad? Si tengo presiones bajas, pues mi temperatura de saturación va a ser más baja de la base o el estándar que conocemos como presión de una atmósfera, presión atmosférica, y 100 grados Celsius como temperatura de saturación. Creo que esto ha sido todo en este video. En el siguiente video explicaré un ejemplo sobre las fases de una sustancia pura y ya empezaremos a ver gráficos, que estos gráficos también nos van a acompañar en el resto del curso. Espero que hayan aprendido y cualquier cosa pues me lo hacen saber.